Bueno, amigos, amigas, vamos a empezar a explicar, ¿vale? Artículo por artículo, la Ley General Tributaria, la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria. Empezamos por el título primero, Disposiciones Generales del Ordenamiento Tributario, y en concreto en el capítulo primero, que nos habla de los principios generales. El artículo 1 nos comenta el objetivo y el ámbito de aplicación. Vale, pues establece que esta ley establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español y se da aplicación a todas las administraciones tributarias. Cuando hablamos aquí de administraciones tributarias, vale, pues hablamos también hablamos de la administración estatal, la autonómica y la local, quiere decir el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, ¿vale? Y con el alcance que se deriva del artículo 149.1.1, octavo, 14º y 18º de la Constitución. Lo establecido en la ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que aprueban los convenios y los conciertos económicos en vigor previamente en la Comunidad Foral de Navarra y los territorios históricos del País Vasco y de Navarra. Bueno, ya sabemos todos, y si no pues lo comento, que la Comunidad Foral de Navarra y los territorios del País Vasco y Navarra pues tienen una serie de convenios y conciertos económicos. A grosso modo, ¿en qué consisten los convenios y el concierto económico? Ahora vamos a entrar en mucho detalle. Lo único comentar que lo que hace es, pues ellos se gestionan los tributos, ¿vale? Vosotros, si os sacáis, digamos, las oposiciones aquí en la agencia tributaria, evidentemente no vayáis a ir a trabajar a Navarra ni al País Vasco ni a ningún territorio de estos. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen su gestión, ellos se lo gestionan todo, ¿vale? Que es lo que va buscando también Cataluña, algo parecido, ¿vale? Y en función a los ingresos que obtienen, pues le pasan al país lo que se llama un cupo o una serie de ingresos, ¿vale? Digamos, a cargo, pues, por ejemplo, de la sanidad, a cargo del ejército, a cargo de la policía, ¿vale? Y bueno, pues esos gastos que tiene el Estado, digamos, que tiene competencia el Estado. Vale, esto lo podéis ver pues la ley 12/2002, 23 de mayo, por la que se aprobó el convenio económico del país, de la comunidad autónoma, de la autonomía del País Vasco. También podéis ver en la ley 28/1990, el 26 de diciembre, por la que se aprueba el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, ¿vale? Bueno, aquí no vamos a entrar en detalle, evidentemente nosotros vamos a trabajar con la agencia tributaria. Esta ley establece asimismo los principios y las normas jurídicas generales que regulan las actuaciones de la administración tributaria por la aplicación en España de la norma sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar doble imposición o de otros convenios internacionales. Bueno, voy a comentar un poco qué es la asistencia mutua. Bueno, por si alguien no sabe lo que es asistencia mutua, existen acuerdos entre los países, ¿vale? Pues para gestionar ciertos tributos. Pues por ejemplo, imaginaros que en España tenemos un alemán que resulta que le gusta la costa española y se compra un piso en la costa española, ¿vale? Y por lo que sea, pues establece ahí su residencia. Entonces, claro, evidentemente, si allí le quiere comunicar algo a la agencia tributaria alemana, pues no lo va a encontrar por allí. En esos casos, pues se puede establecer, digamos, asistencia mutua, que es un acuerdo entre los países. Lo que hace es le recauda aquí a ese alemán y la agencia tributaria española lo ingresa en la agencia tributaria alemana. Al igual que ocurre si un español se va, por ejemplo, a vivir a Alemania, ¿vale? Pues bueno, establece ahí su residencia y bueno, a lo mejor pues ciertos tributos se le comunica a la agencia tributaria alemana, ellos ejerce el tributo, o sea, le recauda el tributo y lo ingresa en la agencia tributaria española. Eso sería, vamos, a grosso modo, para que se entienda. Esto tiene mucha más profundidad, pero bueno, por lo menos para que se entienda lo que es la asistencia mutua. Seguramente que muchos lo leéis y no sabéis lo que os dice. Y luego, por otro lado, me paso por aquí para comentarte una novedad. Si quieres explicación, como este vídeo, artículo por artículo, con ejemplos y esquemas de cada artículo, ahora es posible. Soy Antonio Vargas y llevo más de 13 años preparando opositores para la agencia tributaria. Algunos de ellos han quedado los primeros de sus promociones. Todo un logro para ellos y para mí. Este material, junto con otros, es el material que utilizan mis alumnos dentro para preparar las oposiciones. Son vídeos amenos, con explicaciones bajadas a tierra, que hasta tu abuelo lo entendería. Otra ventaja es que al ser en vídeo, pues lo puedes ir escuchando o viendo en cualquier momento del día. En el trabajo, en el gimnasio, mientras haces la comida, cuando llevas a tu hijo al cole, en el tren, en el metro. Es tu universidad ambulante. Este curso sobre la Ley General Tributaria es para opositores
estudiantes, asesores, autónomos y otros profesionales que quieran conocer en profundidad la Ley General Tributaria, mediante una explicación que hasta tu abuelo lo entendería, con ejemplos y esquemas de cada artículo. Si quieres ser el primero de tu promoción en las oposiciones, ofrecer el mejor asesoramiento para tus clientes, buscar la matrícula de honor en tus estudios universitarios o conocer esta norma tan amplia y compleja de forma fácil y con explicaciones, ejemplos y esquemas, esto es para ti. Pincha abajo en el perfil para adquirirlo por tan solo 197 euros. No obstante, si quieres saber más, envía un WhatsApp al 660 58 15 32 y pregunta lo que necesites, o envía también un correo electrónico a info@barbadeformacion.com y te responderemos con alegría. Te dejo que sigas con este maravilloso vídeo, que es un regalo para ti, ya que te lo mereces. Chao, chao. Tenemos los convenios para evitar la doble imposición o otros convenios internacionales. Bueno, ¿esto qué quiere decir los convenios de doble imposición internacional? Para grosso modo, para que se entienda, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy tributando en Francia, por ejemplo, por una renta que he obtenido allí, porque tengo una inversión allí en una empresa francesa, pues evidentemente se supone que allí va a tributar los rendimientos que obtenga. Pues para cuando vuelva aquí yo tenga que tributar en la agencia tributaria española, porque a lo mejor yo resido aquí en España y tengo obligación de tributar a la agencia española, pues tributaría doblemente. Una en la agencia tributaria francesa y otra en la agencia tributaria española. ¿Vale? Pues para evitar eso existen los convenios de doble imposición, ¿vale? Y de convenios internacionales de los distintos países. A grosso modo, pues eso consiste. A los efectos de esta ley se entenderá asistencia mutua al conjunto de acciones. Aquí te explica lo que es la asistencia mutua, conjunto de acciones, asistencia, colaboración, cooperación o otras de naturaleza análoga que el Estado español preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otras entidades internacionales supranacionales y con otros estados en virtud de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar doble imposición o de otros convenios internacionales. La asistencia mutua podrá comprender la realización de actuaciones ante los obligados tributarios. Anteriormente he comentado el ejemplo de una persona, de un alemán que vive aquí en España o de un español que se va a vivir a Alemania, por ejemplo. ¿Vale? La asistencia mutua a la que se refiere este apartado participa de la naturaleza jurídica de la relación internacional a la que se refiere el artículo 149.1.3 de la Constitución. Vale, pues seguimos profundizando aquí y nos vamos ahora con el artículo 2. Bueno, vamos a comenzar con el artículo 2, conceptos, fines y clases de los tributos. El artículo 2 es muy importante. O sea, todo lo que no esté aquí se puede considerar ingreso público, pero no tributario. Quiere decir, todo lo que aparezca en la definición del artículo 2 se considera ingresos públicos tributarios, ¿vale? Por lo tanto, los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por la administración pública, como consecuencia de la realización del supuesto de hecho que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, ¿vale? Bueno, esto es muy importante, como digo, son ingresos públicos, son ingresos que establece la administración pública, que consiste en prestaciones pecuniarias exigidas, quiere decir, consiste en una prestación pecuniaria, es decir, en dinero, ¿vale? Algo, tú haces te tomas un café y eso te obliga, ¿vale? Pues a pagar un impuesto. Se supone que tienes capacidad económica, por lo tanto te obliga a pagar un impuesto, ¿vale? Por una administración pública, puede ser autonómica, estatal o autonómica, estatal o local. Como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir. Por ejemplo, si tú te tomas un café, pues la ley te obliga a que pagues el IVA de ese café, por ejemplo, ¿vale? Entre otros supuestos. Con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Efectivamente, lo que se pretende, digamos, con los tributos es financiar los gastos públicos. Si no, ¿cómo se pagan los funcionarios? ¿Cómo se paga la sanidad? ¿Cómo se paga la policía? ¿Cómo se paga el ejército? Todo eso, evidentemente, necesitamos una serie de ingresos públicos para el sostenimiento de los gastos públicos. Por otro lado, los tributos, además de ser un medio de obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. O sea, la doble función de los ingresos tributarios, además de ser un medio para obtener recursos, como hemos dicho anteriormente, para pagar los gastos públicos, los funcionarios, la sanidad y etcétera, también se puede utilizar la fiscalidad o los tributos como política económica general.
Quiere decir, si yo quiero incentivar la energía renovable, pues puedo poner unas políticas que sean atractivas para el tema de la energía renovable, ¿vale? Y también pues atender a ciertos principios y fines contenidos en la Constitución. El punto 2 es súper importante. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos. Ojo con esto. Todo lo que no esté en el artículo 2 se consideran no tributarios. Pueden ser ingresos públicos, pero no tributarios, ¿vale? Vale, vamos a leer aquí qué es una tasa. La tasa son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la autorización privativa al aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refiere a efecto o beneficio de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o la actividad no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o se presten o realicen por el sector privado. Vale, ¿qué es una tasa? Pues por ejemplo, si nosotros queremos reservar una plaza de garaje, una plaza a la entrada a tu garaje, pues evidentemente eso tendremos que pagar una tasa. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando el dominio público. Una cafetería quiere poner mesas y sillas en una acera, ¿vale? O en un parque, pues evidentemente donde tiene su restaurante o su bar, pues necesita pagar una tasa. Está aprovechando espacios públicos, ¿vale? Por ejemplo, si queremos renovar el DNI o queremos hacernos un pasaporte, evidentemente eso no lo hace la empresa privada. Tenemos que ir a la administración pública para que nos haga un pasaporte o nos haga el DNI. Y eso supone una tasa, ¿vale? Bueno, la diferencia entre tasa y precio público normalmente suele ser que las tasas solamente lo realiza la administración pública y los precios públicos pues son servicios que también lo puede hacer, por ejemplo, pues el sector privado. Pues por ejemplo, un curso de formación, yo que sé, sobre residuos, pues a lo mejor lo puede hacer también la administración y lo puede hacer, por ejemplo, la empresa privada. Eso se podría denominar un precio público. Pero bueno, aquí vamos a entrar solamente en lo que nos dice el artículo 2, que son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos, ¿vale? Bueno, pues seguimos adelante. El 2b, contribuciones especiales, son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o los establecimientos o ampliación de servicios públicos. Vale, una contribución especial. Pues por ejemplo, imaginaros que vosotros tenéis un piso y delante de vuestro piso resulta que hay un descampado allí, ¿vale? En el cual hay basura y está, bueno, pues mal cuidado, ¿vale? Y resulta que el ayuntamiento de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, decide hacer allí un parque para que los niños jueguen allí. Evidentemente el parque se queda fabuloso. Evidentemente vuestra vivienda no va a valer igual con el parque que ha hecho la administración a través de una obra pública que con el parque, que con el solar que había anteriormente lleno de residuos, lleno de escombros, lleno de caca de perros, lleno de caca de personas, en fin, no es lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, como consecuencia de esa obra pública, tenéis que pagar más IBI. Cuando venga vuestro recibo de la contribución, el impuesto de bienes inmuebles, pues evidentemente es una contribución especial, tenéis que pagar más impuestos, porque como consecuencia de esa obra pública, vuestro inmueble se ha apreciado, quiere decir que tiene más valor en el mercado. Y por último, ya con esto terminamos, los impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Pues por ejemplo, un impuesto puede ser el IVA. Si yo me tomo un café, se supone que tengo capacidad económica para pagar ese café, por lo tanto tengo que pagar IVA. Si yo me compro un coche, pues evidentemente se supone que tengo capacidad económica, por lo tanto tengo que pagar impuesto de matriculación, tengo que pagar el impuesto de el IVA que corresponda, en fin, por los distintos impuestos. Si yo me compro un piso, pues evidentemente se supone que tengo capacidad económica, por lo tanto tengo que pagar el impuesto que sería, en este caso, si es primera construcción, sería el IBI, el IVA, perdón, y bueno, ya estos jurídicos documentados y otras muchas cosas, ¿vale? Luego, por otro lado, si por ejemplo, pues nosotros nos tomamos, como digo, nos tomamos una cerveza en un bar, pues evidentemente tenemos capacidad económica y tenemos que pagarlo. Y así, pues muchos ejemplos más. Pues nada, amigos, con esto terminamos el vídeo de hoy y seguiremos comentando más artículos de la Ley General Tributaria. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal, os dejo abajo los enlaces por si queréis prepararos las oposiciones con nosotros. Gracias, millones de gracias.